Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos al libro Claroscuro. Yo soy Carolina y pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente este día para platicar sobre pues un autor diferente al de la semana anterior, aunque este autor ya se ha reseñado previamente. Y pues va a ser necesario un poquito de su paciencia porque es un texto bastante difícil y en sí el autor lo es. No sé si a ustedes han leído a Jorge Luis Borges, si les guste o no, pero seguramente forman parte de uno de los dos grupos. O lo aman o lo odian. Y es que este escritor, nos guste o no, pues es de los escritores, de los grandes escritores de Latinoamérica. Es escritor argentino que nació en 1899 y que causó gran impacto en la literatura latinoamericana desde su momento. Él realmente llegó a ser famosón pues más pues a la última etapa de su vida, ya siendo realmente grande. Era un hombre, pues era todo un personaje, y hay quienes lo aman y lo idolatran diciendo que es el mejor escritor de todos los tiempos, y hay quienes dicen que es un escritor muy pretencioso, muy arrogante y que no tiene ninguna consideración para los lectores comunes. Lo cierto es que pues es considerada su obra como pues genial, y él fue pues realmente uno de los grandes cuentistas de nuestro tiempo. Vamos a hablar de uno de sus cuentos que podemos encontrar en obras completas de Jorge Luis Borges, y se llama Requiem alemán. Eh, es un cuento complicado porque no podemos leerlo sin tener cierta... Bueno, desde luego podemos entrar en él, leerlo y después ver qué es realmente lo que nos produjo, que es un poco lo que yo hice, y tengo que reconocer que haciéndolo así parece un relato un poco interesante sin duda, porque bueno, hay que reconocer que este escritor Jorge Luis Borges tiene una narrativa impecable. Es una persona que te atrapa desde el momento en que escribe, se da muy bien a entender. Y fíjense que yo tenía en su momento la idea de que él era muy rebuscado, y de hecho sí leí uno de sus cuentos por primera vez, que se llamó El Aleph, que ya les reseñamos aquí en Libro Claroscuro a través de nuestra querida Elizabeth. Pero ya un poquito ahondando en la vida de Borges, en su momento alguien le hizo precisamente la observación de que debía de escribir de forma sencilla, de tal forma que quien lo leyera lo pudiera entender, y parte de lo que él trató de hacer siempre fue eso. Entonces, sí es verdad que él ocupa un vocabulario no común, sin embargo no complejo. Entonces, bueno, es un cuento que se puede entender, es realmente la historia de un hombre que en este caso, bueno, se llama Otto. Otto es un ex general de los nazis y fue director de un campo de concentración. Y este hombre va a ser enjuiciado porque pues obviamente hemos escuchado todos acerca de los juicios de Nuremberg, en donde enjuiciaron a todos los alemanes de cierta jerarquía, y los enjuiciaron y pues los mataron por crímenes de guerra, ¿no? Tal cual. Entonces es la historia de este hombre. Claro, es su historia, obviamente, es un cuento, pero con muy bien contextualizado en la Segunda Guerra Mundial, con hechos históricos, todo esto. Y este hombre nos platica pues su historia. Era un nazi comprometido, un nazi totalmente vendido a su causa, y nos platica quién fue su familia, cómo creció, cómo fue su contexto militar y cómo fue desarrollándose en él todo este pensamiento nazi. Y
qué es lo que hizo, cómo lo hizo y cómo justifica él todas las atrocidades, diríamos nosotros, pero para él no lo eran. Entonces es una lectura interesante porque, bueno, desde el punto de vista cuento, pues te plantea esta situación y tú como lector pues puedes elegir simpatizar o juzgarlo todo el tiempo, pero precisamente este personaje lo que te pide es que tú entiendas su situación y más que declararlo no culpable, más bien que comprendas la situación por la cual él llevó a cabo todo esto, y realmente es un hombre que en ningún momento se victimiza o se justifica queriéndose salvar, sino más bien justifica sus hechos a partir de lo que él piensa, de todo el pensamiento nazi y toda la filosofía que hay detrás de ello, y enfrenta las consecuencias de forma, pues no voy a decir que valientemente, o simplemente él las afronta porque sabe que lo que él hizo lo volvería a hacer, etcétera, ¿no? Entonces resulta una lectura interesante, y sin embargo la parte compleja, la parte de aquellos que conocen a Borges, la parte de aquellos que les encanta la lectura filosófica y qué es realmente lo que se admira de Borges en este cuento, ya que para que él hubiera podido lograrlo era necesario que él tuviera todo un conocimiento exhaustivo de la obra de, en este caso, cierto personaje llamado Nietzsche, que seguramente lo han escuchado o incluso lo han leído, y es imposible no leer este cuento sin que salgan a relucir nombres como Nietzsche, como Schopenhauer, como Bernard Shaw, como Zaratustra, etc. Y realmente lo que sucede con este cuento es que Borges está haciendo, el argumento de Borges al escribir este cuento es justificar, o más bien dar a relucir, a evidenciar que los nazis malinterpretaron el nacionalismo y toda la filosofía que Nietzsche plantea. Por muchas razones, pero principalmente porque finalmente los nazis lo que hicieron fue ejercer una violencia total y absoluta para el que fuera diferente a ellos, el que pensara diferente, el que fuera en contra. Y bueno, no solamente fueron los judíos, fueron los negros, fueron diferentes personas, incluso los mismos alemanes que no estaban de acuerdo con los nazis. Y entonces nos va desarrollando toda esta pues filosofía detrás, y se vuelve una obra maestra por esa razón, porque realmente para poder ser escrita y para poder trazar y construir a este personaje de Otto fue necesario que tuviera, en este caso Borges tenía un manejo extraordinario de la obra de Nietzsche y conocía a perfección el pensamiento profundo detrás de él, su filosofía, su nacionalismo, todas sus ideas, todas sus argumentos, y las fue plasmando de forma, además desde el punto de vista de él, como los nazis la entendieron, porque los nazis pues también siempre fueron predicadores de ella, y la fue manifestando en este personaje de una forma magistral, dicen los que saben. Yo particularmente, que no soy ni domino ni soy fan tampoco de la obra de Nietzsche, y que además toda esta cuestión filosófica no es algo que me atraiga de primera instancia. Honestamente tengo que decirles, leí este cuento porque lo tuve que leer, porque el libro Claroscuro nos capacitamos para poderles traer a ustedes mejores autores y mejores obras cada vez. Y entonces hay un curso de narrativa en la cual ahorita se trata de autores latinoamericanos, y ya
después van a ir ustedes escuchando las obras de algunos otros autores que seguramente también son de sus preferidos. Realmente no era un cuento de Borges que yo hubiera elegido. Si he de decirles algo, yo prefiero al Borges poeta que al Borges cuentista, no porque no reconozca que es bueno, sino porque a mí en lo particular, me parece que sí, efectivamente, el hombre era tan culto y estaba tan capacitado en filosofía y en pensamiento humano y todo eso, que si yo no estoy a su nivel, pues pienso que no puedo entenderlo de igual forma. Y sin embargo, también puedo decirles que el cuento en sí, simple y llano, como yo lo hubiera podido leer sin todo el bagaje cultural que él tiene, me pareció también un cuento interesante y que desata tus propios pensamientos, aun cuando tú no tengas todo cargado en tu cerebro, toda la obra de Nietzsche o muchos más pensamientos filosóficos. Este era un hombre que evidentemente estaba comprometido con su causa. No estamos juzgando en este momento si era correcta o incorrecta, y sin embargo pues él estaba comprometido con su pueblo, con su causa, de tal forma que sacrificó sus deseos, su pensamiento crítico, todo lo que él era, su individualismo, para sumarse a la causa nazi. Y no tenía miedo de morir. Incluso en algún momento una de las frases famosas de este cuento era, déjenme decírselas exactamente para no mentirles, y que dice: mi carne puede tener miedo, pero yo no. Porque al final, pues este hombre, y bueno, no es que les esté spoileando, pero realmente todos los juicios de Nuremberg acabaron en muertes. Entonces este hombre sabe que va a morir, y entonces una de sus reflexiones o uno de los pensamientos relevantes de este libro o de este cuento es: mi carne puede tener miedo, pero yo no, manifestando que es natural en el hombre tener miedo, y a lo mejor que es a lo que apelan a veces en las guerras o en las luchas terroristas o cosas así, el daño físico, porque es una cosa muy humana. Y sin embargo hay aspiraciones más allá de lo físico o del dolor o del sufrimiento terrenal, que son las cosas que te hacen trascender, que tienen que ver con algo que es espiritual, que es algo más elevado a lo de este mundo. Y entonces eso te da otra perspectiva en la que el miedo o en la que el dolor o en la que el enfrentar la muerte no es realmente el punto importante. Y bueno, realmente este punto lo podemos pues apreciar no solamente en los nazis, sino en muchos grupos de diferente índole, religiosos o no, por ejemplo los musulmanes o los mismos cristianos. Creo que todas las, en este caso las civilizaciones o todas las ideologías en su momento tienen esta aspiración más allá de lo material, de lo terrenal, de lo vano, de los deseos de la carne o de los deseos inmediatos, ¿no? Entonces es otra de las cosas que leyendo este libro pues podemos ir como desentrañando. Evidentemente, como ya lo mencioné varias veces, hace gala de un conocimiento pues muy, muy completo de toda esta filosofía. Y bueno, pues eso es una de las cosas que se resaltan principalmente en este cuento. Y pues creo que es uno de los cuentos que vale la pena recomendar y pues entrar directo. Incluso pues sé que en muchos casos, en muchos temas, en cursos o en diplomados, es necesario leerlo precisamente por el valor
filosófico y académico que presenta para quien lo lee, porque hace referencia pues no solo a muchos autores, sino a muchas filosofías, historia universal. O sea, es realmente una obra documentada, aunque es un cuento corto. Entonces, es de las cosas que a Jorge Luis Borges le agradece pues el mundo de la literatura, todos los que son fans de él, y los que no lo somos de esa forma, creo que también podemos reconocerlo, podemos llegar a apreciarlo y podemos llegar a agradecerlo. Es decir, un hombre comprometido con su literatura y que nos aporta bastante conocimiento en el simple hecho de poder leer un cuento que escribió. Este cuento viene en recopilados de cuentos que se venden de Jorge Luis Borges, ahí lo pueden ustedes encontrar. Y pues es una lectura recomendada para ustedes, sobre todo si les gusta mucho la lectura filosófica y más bien profunda y complicada. Creo que la van a disfrutar mucho, y si además tienen ustedes la virtud de ser muy cultos, pues creo que doblemente la van a disfrutar. Pues esta es nuestra recomendación del día de hoy, un poco de los comentarios sobre este cuento, sobre el autor, y pues ojalá que decidan leerlo, y si lo leen, pues ojalá que quieran compartirnos lo que les pareció. La música de fondo que ocupamos pues fue precisamente ¿cómo se dice? Pues una obra inspirada en este cuento, y esperemos que también la hayan disfrutado. Así que si leen el cuento, léanlo escuchando esta música. Saludos.